¿Todos? Ingeniero. Ingeniero. Vale, entonces habíamos dicho 169.56, entonces sería la suma de estos de acá. Este es 2pi por radio al cuadrado y esto cuando lo multiplicamos es ¿cuánto? 2 por 2, 4 por pi y radio por radio, radio al cuadrado, es decir, 6pi por el radio al cuadrado es igual a 169.56. Entonces, lo vamos a pasar para la otra. 169.56 dividido 6 veces pi. No quiere. 169.56 dividido 6 veces pi es igual al radio al cuadrado. Al final de cuentas, la raíz cuadrada de esto es igual al radio. Entonces, el radio, ¿de cuánto es? Ustedes me dirán. ¿3? 3 les dan, cabal. Aproximado. 2.998. 2.998. Muy bien. Entonces tendríamos un radio de 3. Bueno, todo les da eso mismo. Ingeniero. ¿De qué era? En metros. Estábamos en metros, ¿verdad? Por lo tanto, entonces serían 3 metros. Ya con la aproximación respectiva serían 3 metros de radio. Muy bien, ahí quedaría el asunto. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿No la hay? Bueno. Entonces pasamos a otro. Ahora miren, tenemos una figura, pero es un cono. Entonces nos pide calcular el área lateral, el área de la base, el área total y el volumen de un cono que tiene una altura de 1,50 metros y un radio de 0.75. Entonces, de datos nos están dando altura 1,50 y radio 0.75 metros. Muy bien. Entonces, para eso les voy a colocar acá unas ecuaciones. Miren, acá está lo del cono. En esta presentación podemos ver lo del cono. Pueden ver acá la forma del cono y acá pueden ver ustedes el volumen. Volumen es, miren, se parece mucho al volumen del cilindro, solamente que se multiplica por 1/3. Es 1/3 del volumen del cilindro. El volumen del cono es 1/3 del volumen del cilindro. Y si queremos encontrar el área lateral es igual a pi por el radio por la G. ¿Y qué es G? Es la generatriz. Así se le conoce a eso, que es este lado de aquí, miren. Esta es la generatriz. Entonces, área lateral es igual a pi por el radio por la generatriz. El área total, entonces, sería sumar el área lateral más el área de la base. Eso sería esa cuestión. Entonces, memoricemos esto. Pi por radio por G es el área lateral, por favor. Entonces, nos están pidiendo esto. Calcular el área lateral. Entonces, decimos área lateral es igual a pi por el radio por la G, por la generatriz. Entonces el área lateral es igual a pi por el radio, que es de 0.75 metros, multiplicado por la generatriz. Bueno, la generatriz es el problema en este momento. No la tenemos. ¿Cómo la podemos encontrar? ¿Qué se dibuja aquí? Un triángulo rectángulo, entonces sería encontrar la hipotenusa. Sería encontrar la hipotenusa. Entonces g al cuadrado, que sería la generatriz, es igual a h al cuadrado por r al cuadrado ahora. Es decir, 1.5 al cuadrado más el radio que sería de 0.75 elevado al cuadrado. 0.75 elevado al cuadrado. Entonces, la generatriz es la raíz cuadrada de esto. ¿Cuánto les da? Mejor lo voy a escribir acá con su raíz. 1.63. 1.63 ya con la aproximación. 63 o 64.
63, ingeniero, porque después le sigue un 4. Bueno, entonces, ¿a todos les da eso, patojos? ¿No es 1.68? Sí, es 1.68. Bueno, entonces va a quedar 1.68 metros de generatriz. Entonces ese es el dato que vamos a colocar acá, 1.68 metros. Entonces el área lateral es igual a ese 1.68 por 0.75 multiplicado por pi, daría 3.95. Ustedes me dirán, por favor. No sería 3.96. Bueno, lo que pasa es de que yo usé el 67, 70 y no sé cuánto, pero bueno, con esa aproximación entonces podría ser que sí, 1.96, 3.96. Yo, o sea, acabo de calcular esto, me da unos 67, 7 y no sé cuánto, y eso de una vez en la calculadora lo multipliqué por 0.75 y por pi de una vez, por eso es que me salió 3.95 sin aproximar. Pero si lo aproximo aquí a 1.68, entonces esto va a aproximar a 3.96 seguramente. Entonces eso ya depende del manejo de las cosas. Yo como voy tomando los datos de la calculadora y voy haciendo los cálculos, entonces me va quedando de esa manera. Pero bueno, ahora el área total, entonces, el área total sería igual al área lateral más el área de la base. Pongámosle aquí área de la base. Entonces, el área lateral ya la conocemos, es 3.96, más el área de la base que sería, como es un círculo, pi por radio al cuadrado. Entonces, pi por 0.75, que es de radio, elevado al cuadrado. Entonces, el área total es igual a ¿cuánto? 3.96 más pi multiplicado por 0.75 al cuadrado. Les da 5.73. Sí. 5.73 metros cuadrados. Entonces, este sería el área total. Y por último, el volumen es igual a 1/3 de pi por el radio al cuadrado multiplicado por la altura. Ese sería el volumen. Vamos a hacer esto un poquito más hacia arriba para que quepa. Y entonces el volumen es igual a 1/3 de pi por el radio, que es de 0.75 al cuadrado multiplicado por la altura, que es de 1.5. Y entonces el volumen es igual a ¿cuánto? $0.88. 0.88 metros cúbicos. Muy bien, ¿alguna duda? Patojos y patojas, ¿existe alguna duda con este ejercicio? Ingeniero, la fórmula de área total, el área de B, ¿qué significa eso? En Área de la... la base. ¿Ya? Ya. Y yo esto estoy poniendo de nomenclatura. Si ustedes quisieran ponerle B, ya es cuestión de ustedes. Miremos qué usaron acá. Miren, acá usaron B nada más. AL más B. Bueno, pi por radio por la generatriz más pi por radio al cuadrado. La misma cosa. Solamente que ya no lo escribí como una ecuación, ya que teníamos el área lateral, de una vez le puse el dato 3.96 y de una vez le entré al área de la base sin escribir la ecuación para ahorrarme al menos un paso en el procedimiento, pero sí estoy dejando las evidencias de dónde está saliendo digamos, lo que estoy haciendo ahora. Es decir, no estoy poniendo solo la respuesta, ¿verdad? O solo la fórmula y luego me paso para acá. No, estoy evidenciando con pasos de dónde están saliendo mis datos. Muy bien. Y si le estoy poniendo AL es 3.96 y luego le escribo esta fórmula, este 3.96 lo estoy poniendo acá, miren, o sea, sí corresponden estas cosas. Creo yo que esto es evidentemente claro de dónde van saliendo los datos. No es así como
que de repente ni siquiera calculo esto y luego le pongo el 1.68. No, es que lo hice, pero se me olvidó escribirlo. Nah. Ahí tiene que estar evidenciado de que ustedes lo hicieron por ahí. Muy bien. ¿Puedo seguir? Sí, ingeniero. Ahora esta figura se le conoce como cono truncado. Es como un cono, solamente que le pegaron su chajazo por acá. Entonces quedó de esta forma. Entonces el área lateral de un cono truncado es igual a pi por el radio mayor más el radio menor multiplicado por la generatriz. El área de un cono truncado, el área total, es igual a pi por la generatriz por el radio mayor más el radio menor más el radio cuadrado mayor más el radio menor al cuadrado. Y el volumen es 1/3 de pi por la altura por radio al cuadrado más radio al cuadrado más radio por radio. Es unas fórmulas más extrañas, ¿verdad? Pero sí las podemos utilizar. Entonces, área lateral, ¿qué necesitamos? Radio mayor, en este caso, nos dice calcular el área lateral, el área de las bases, el área total y el volumen de un tronco de cono truncado de radios 6 y 2 centímetros y de altura 10 centímetros. Ver figura 5. Acá está la figura 5, acá está su altura de 10 centímetros, 2 centímetros de radio de la base mayor, de la base menor, o sea, la base de aquí arriba es la base menor. La base de aquí abajo es la base mayor, 6 centímetros de radio. Aquí va a estar la generatriz, ahí está la altura, ahí tenemos todo. ¿Qué nos hace falta para calcular el área lateral? La Y generatriz. Arge, Y entonces, ¿cómo hacemos para calcular esa generatriz? un triángulo rectángulo. La misma historia, ¿verdad? Entonces, g al cuadrado va a ser igual a ¿cuánto? 10 al cuadrado más 3 al cuadrado. 10 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Están todos de acuerdo? Es 6 más 3 al cuadrado. Bueno, dicen no es 3, es 6. ¿Están ahora todos de acuerdo? Solo la mitad. Ah, la mitad. Solo la mitad, o sea, 3 de nuevo. Sí. Sí, porque la línea parte de la otra. ¿Están todos de acuerdo? Yo no. Es 4. ¿Lo ven? Ah, es cierto Y porque esto arriba de hay acá 2, ¿va? mide 2. Sí. Entonces acá va a medir 2. Y entonces, ¿cuánto va a medir acá? Va a medir 4. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Entonces la generatriz es igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 4 al cuadrado, que serían los datos del triángulo nada más, ¿verdad? 4 de acá, 10 acá, la generatriz. Entonces 10 y 4 son los datos que vamos a usar. Entonces, ¿de cuánto es la generatriz? 10.77. 10,77 metros, no, centímetros en este caso. 10,77 centímetros. Muy bien. Entonces ya tenemos el dato de la generatriz, que es lo que nos va a servir para acá. Entonces el área lateral va a ser igual a pi multiplicado por el radio mayor, que es 6, más el radio menor, que es 2, multiplicado por 10.77, y entonces tenemos que el área lateral es igual a ¿cuánto? 10,77 por 8 multiplicado por pi, 270.68. ¿Eso es verdad? No. Sí, es. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Ingeniero, solo una pregunta cuando dicen área lateral, ¿qué parte del cono es? Los lados. El lado de aquí, el lado de acá, el lado de acá, excepto las bases. ¿Ya? Ya, gracias. Sí. Bueno, entonces continuamos con el área de las bases. Nos pide el área de las bases. Entonces, una base va a ser igual a que, digámosle la base menor. La base menor está arriba, ¿verdad? Y tiene un radio de ¿cuánto?
Un radio de 2 centímetros. Entonces, el área de esto es fácil. Área es igual a pi por 2 al cuadrado. ¿Cuánto es? Pi multiplicado por 4. 12,57 les da, ¿no? Sí, ingeniero. Sí. 12,57 centímetros cuadrados. Ahí está la primera base. Ahora hacemos con la base mayor. Y la base mayor pues tiene un radio más grande. El radio es de 6 centímetros. Y entonces tendríamos que el área es igual a pi por los 6 centímetros al cuadrado. Entonces serían 36 multiplicado por pi. 113.10. Sí, ingeniero. ¿Así es? ¿Me confirman, por favor? Si... Sí, ingeniero. ¿Qué cosa que le está pasando? Sí, ahí está bien, ingeniero. Muy bien, entonces, ¿cuánto suman los dos? Más 12,57, 125,68, ¿no? Bueno, ¿eran 12,57 o 12,58? 57. 12.57. 12,57. Bueno. ¿Cuánto suman? ¿Cuánto suman? 125.67. Muy bien. Entonces, esta sería la respuesta para lo de las áreas, la base mayor, la base menor. Esta sería la suma de las dos bases. Eso es lo que entendí de este. El área de las bases, la suma de las dos bases, pues ahí estaría. El área total, que sería la suma de las áreas de las bases, más el área lateral. Entonces, el área total sería igual al área lateral más el área de las bases, ¿verdad? Entonces, el área total va a ser igual a los 270.68. 270.68 más los 125.67. Entonces el área total es igual 270.68 más 125.67 es igual a 396.35. 396.35 centímetros cuadrados. Muy bien. Esto sería el área total. Si alguien tiene alguna duda, me avisa, por favor. ¿Me confirman si les da ese dato? Sí, da eso, ingeniero. ¿Sí? Bueno. Ingeniero, ahí volumen. serían, en el caso de los conos truncados, se forman dos bases, ¿verdad? Exacto. La base de aquí arriba tiene 2 centímetros y la base de aquí abajo tiene 6 centímetros de radio. Y entonces, por eso fue que calculamos la base menor, que es la de arriba, y la base mayor, que es la de abajo. Claro, y acá yo hice esto más grande que esto, pues, pero el asunto es el dato aquí. Pues el dato y lo que estamos calculando es lo importante en este caso. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Entonces les copio 1/3 de pi multiplicado por el radio mayor por el radio menor más el radio mayor al cuadrado más el radio menor al cuadrado. Esa es la fórmula de esto. Ah, faltó la altura, multiplicado por la altura. Entonces el volumen va a ser igual a 1/3 de pi multiplicado por el radio mayor. ¿Cuánto es el radio mayor? 6, ¿verdad? Multiplicado por 2 más 6 al cuadrado, más 2 al cuadrado, multiplicado por la altura. ¿La altura de cuánto era? De 10 centímetros, multiplicado por 10. Entonces el volumen, ustedes me dirán de cuánto es. Seis por 2 son 12, más 36 más 4, 52 por 10, 520 dentro de 3, multiplicado por pi. 544.54. Sí, Centímetros cúbicos.
Entonces, esto es lo que tenemos nosotros. Como resultado del volumen. Bueno, pues ese fue el cono truncado, muchachos. No sé si alguien tiene alguna duda con este. Si se dan cuenta, una de las cosas es que tenemos que conocer las ecuaciones, las fórmulas. Claro que para eso vamos a tener formularios. Entonces, ustedes tienen ahí su formulario y pueden, digamos, utilizarlo. Cuando están en una montaña y tienen que calcular algo, digamos, en una finca, refundidos, en un lugar donde no hay señal y todo eso, y no tienen un formulario a la mano, ahí es donde se complica la cosa. En algún momento podría ser necesario que calculen algo como eso y ahí es donde se complica un poco la cosa. Por eso es necesario que ustedes conozcan al menos algunas bases, algo indispensable, ¿verdad? Algunas fórmulas básicas y a partir de esas fórmulas básicas, pues calcular otras fórmulas, digamos, también básicas, pero un poquito más complejas que las iniciales. Entonces, por ejemplo, la de un cono truncado está un poco difícil que uno se la aprenda, ¿verdad? ¿Qué radio mayor y radio? Hay algunas otras herramientas, como por ejemplo con cálculo integral, se puede calcular esto, pero usando cálculo integral, y ustedes nunca han visto cálculo integral, pues, y como peritos agrónomos nunca lo van a ver, entonces o forestales, no lo van a ver, entonces eso ya está un poco más complicado. El cono truncado en realidad es un poco más complicado de aprendérselo. Ahora, por ejemplo, un cono es como la del cilindro multiplicado por un tercio o dividido entre 3. Entonces eso es como que dice más fácil de aprenderse la fórmula de un volumen, por ejemplo. Ahora, la del área lateral sí ya es un poquito más difícil de aprendérsela, pero siempre se tiene que acordar pi por el radio por la generatriz. Entonces hay algunas fórmulas que sí les recomiendo que se las aprendan. El de un cilindro, por ejemplo, eso lo tienen que tener en el chip, sin tanta casaca, digamos, ay, voy a buscar mi formulario para ver cuál es el volumen. No, hombre, eso ya lo tienen que tener, o deducirlo, pues, que acá arriba es un círculo, tiene un radio, y yo sé que el círculo, su área es pi por radio al cuadrado. Si lo multiplico por la altura o por la longitud, entonces voy a encontrar el volumen del cilindro. Así sencillo, no sin tanta complicación. Y así, eso es lo que ustedes tienen que ir conociendo. Algunos datos o algunas cosas sí les recomiendo que se las aprendan y ahora está un poco más complicado que uno se aprenda la fórmula del cono truncado que el área lateral, el área total. Entonces, eso sí ya no les diría apréndanselo, ¿verdad? Pero si pueden, háganlo, porque en algún momento a lo mejor les puede servir. Bueno, la esfera. La esfera, miren, el volumen es 4/3 de pi por radio al cubo. Y el área lateral, o el área, digamos, de toda la esfera, porque esto no podríamos decir que tiene área lateral, porque ¿dónde están los lados? ¿Dónde está lo de arriba? ¿Dónde está aquí no tenemos forma de decir eso. Pero el área es igual a 4 veces pi por radio al cuadrado. Así de sencillo. Calcular el área y volumen de una esfera de 25 centímetros de radio. Entonces el volumen, bueno, el área nos pide de primero, ¿verdad? Entonces el área sería igual a 4 por pi por 25 elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto da eso? ¿Les da esto? ¿Me confirman, por favor? Sí. 7.853.98 centímetros cuadrados sería de área y el volumen sería igual a 4/3 de pi por el radio al cubo, o sea, 25 elevado al cubo. Entonces el volumen es igual 25 elevado al cubo multiplicado por 4 dividido entre 3 multiplicado por pi. Punto 65, no, punto 65. 65.449.8. 449.85 sería. 85 centímetros cúbicos. ¿Así les queda, patojos? Sí. Sí. Muy bien. Ingeniero. Entonces, ¿alguna duda con este otro ejercicio?
¿No hay dudas con Muy respecto bien. al ejercicio? Muy bien, entonces estos son los, digamos, les repito, estos ejercicios son como quien dice los ejercicios básicos, los que ustedes se tienen que ir aprendiendo, no aprendiendo, sino, o sea, comprendiendo lo que tienen que ir conociendo ustedes. Las fórmulas, estas son las básicas, las que ustedes tienen que ir conociendo. Y luego vienen más ejercicios que son como de aplicación, o sea, ustedes ya van a tener que aplicarlos a la vida real, por así decirlo. Ya conociendo estas fórmulas y todo eso, ya van a la vida real y ya empiezan a aplicarlo de alguna manera. Entonces, hagamos un ejercicio que ya estaría más destinado a ser resuelto en una vida real. Por ejemplo, ustedes quieren pintar su casa o tienen una bodega y la quieren pintar. ¿Cuánto de pintura tienen que ir a comprar? Entonces se tendrían que preguntar ustedes. Y hay un ejercicio como el 18. Entonces dice ese ejercicio lo siguiente. Se va a pintar las paredes internas y externas, así como el techo de una bodega. Sus dimensiones son 24 metros de frente, 16 metros de profundidad y 3.5 metros de alto. Sabiendo que tiene dos puertas de 1 por 2 metros y tres ventanales de 2 por 2 metros, si cada bote de pintura alcanza para 25 metros cuadrados, determine el área total a pintar, el costo total de mano de obra si se cobran 4 quetzales por metro cuadrado y cuántos botes de pintura se necesitan y el volumen de la bodega. Entonces, pues nos está dando un ejercicio, digamos, donde es una bodega. ¿Qué diseño específicamente tiene esa bodega? No lo sabemos, pero yo la voy a diseñar como que si fuera así. Tiene 3.5 metros de alto. Entonces le vamos a poner acá 3.5 metros de alto. Tiene, ¿qué? 24 metros de frente. Entonces vamos a dibujar el frente aquí. Digamos que este va a ser el frente de la bodega. Y acá tiene 24 metros de frente y 3.5 metros de alto. Muy bien, y tiene 16 metros de profundidad, entonces vamos a dibujar una línea hacia acá y otra hacia acá. Uy, vamos a quitar esto de esta forma. Vamos a dibujar esto por aquí. Y tiene 16 metros de profundidad. Muy bien, entonces esto sería la bodega dibujada. Digamos que es una así. ¿Qué forma tiene entonces? ¿Cómo se le llama esa forma, patojos? Patojos, ¿cómo se le llama esa forma? ¿Rectángulo? No. Rectángulo es este de aquí. Ese es un rectángulo, pero el rectángulo es una figura plana y este no es una figura plana. Paralelepípedo, ¿no es, ingeniero? Muy bien, paralelepípedo rectangular. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un paralelepípedo rectangular. Dice que tiene dos puertas de 1 por 2 metros. ¿Dónde están las puertas? A ver, pero le vamos a poner una puerta acá de 1 por 2 metros y le vamos a colocar otra puerta acá de 1 multiplicado por 2 metros. Y tres ventanales de 2 por 2. ¿Dónde se encuentran los ventanales? Sepa, pero lo vamos a poner acá, de 2 multiplicado por 2. Otro ventanal de acá, de 2 multiplicado por 2. Y otro ventanal acá, de 2 también por 2. Muy bien. ¿Y qué más nos hace falta? Solo, ¿verdad? Dos puertas de 1 por 2 y tres ventanales de 2 por 2 cada uno. Se va a pintar las paredes internas y externas. O sea que entonces vamos a pintar lo del exterior, así como lo del interior. Entonces, vamos, y así como el techo de una bodega. En este caso, no está claro si el techo va a ser pintado adentro y de afuera, pero lo vamos a tomar como que sí, en este caso. En otros casos, habría que ver bien qué es lo que están redactando. Entonces, en este caso, como no está muy claro el asunto, vamos a tomar como que si es arriba y también es abajo, o sea, interior y exterior. Entonces, ¿qué proponen ustedes para calcular el área que se va a estar pintando? Porque ustedes lo que tienen que calcular es el área que se va a pintar primero.
sacar el área lateral a esa figura y restar el Ajá. área de las puertas y las ventanas. Y El área de las Sacar puertas. el área de las puertas y ventanas y el área lateral. Y solo el área lateral. no, y sacar el área del techo, que vendría siendo una base. También el techo, ¿verdad? Entonces tiene que ser el área del techo, el área de los lados, y a eso le vamos a restar. Y tenemos que quitar el área de las puertas y de las ventanas. Entonces, para eso hay varias formas. Eso hay que tomarlo en cuenta, que nos podemos ir de una en una o cosas así. Entonces, ¿cómo calculo el área lateral? Digámoslo acá, área lateral. Va a ser igual a qué? Si le vamos poniendo de una vez los datos. O si quieren calcular de una vez el área total. Entonces, ¿cómo sería? Es la fórmula de 2 por A más B por C. Podría ser, pero ¿cuál es? Lo que yo quiero es que me digan, que me vayan dictando qué pongo yo acá. 2. Entre paréntesis 24 más 16. Perdón, no escucho. 2. 2. Entre paréntesis 24 más 16. Por 3.5. Ajá. Más 2 por 24 por 16. ¿Así? ¿Todos lo tienen comprendido, patojos? ¿Alguien que tenga dudas, jóvenes? ¿Qué fórmula la de área total se usa ahí, verdad, ingenio? Sí, esa sería la fórmula del área total. Entonces, miren, pues, tengo una pared de 24 metros de aquí de largo y 3.5 metros de alto. Entonces, si yo multiplico 3.5 por 24, tendría el área total de, bueno, no, perdón, el área de esta pared. Si la multiplico por 2, tendría de esta pared y la pared de atrás, que es prácticamente, digámoslo así, idéntica a esta. O sea, son dos iguales. Si tomo estos 16 y los multiplico por 3.5 de alto, tendría el área de esta pared. La tendría que multiplicar por la de la izquierda también, ¿sí? Entonces ya tendría las dos paredes estas. Y las voy sumando, ¿sí? Entonces, ahí ustedes ya tienen una fórmula que ya les dicen, bueno, sume 24 más 16, lo multiplica por 3.5. Entonces tendría el área de esta pared más esta pared. Si la multiplica por 2, este 2 de acá, entonces ya tendría el área de las que están atrás y al otro lado. Entonces ya tendría el área total. El área, digamos, lateral. Esto de acá, esta parte de acá sería el área lateral. Y ahora faltaría el área del techo. ¿Sí? Muy bien, el área del techo es de 24 por 16. Muy bien. ¿Qué pasó con este 2? ¿Va o no va el 2? ¿Patojos? Bueno, por cuestiones de tiempo este 2 no va. ¿Por qué razón? Porque solamente es el techo. No es el fondo. Solamente es el techo lo que se va a pintar. No se va a pintar el piso. Entonces ustedes solamente llegarían hasta este punto. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿cuánto les da? Vamos a ver. 24 más 16 multiplicado por 2 son 80 por 3.5. 664.
Más 24 por 16, 664. Muy bien. Entonces son 664 metros cuadrados. Muy bien. El área de las puertas y ventanas, le vamos a poner área de puertas y ventanas. Así lo vamos a resumir. Y entonces serían puertas, 2 puertas de 1 multiplicado por 2 más 3 ventanales de 2 multiplicado por 2. De 2 por 2 cada ventana. ¿Cuánto les da eso? 16. 16. 16 metros cuadrados de puertas y ventanas. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos dos? Restarlo. Restar. Entonces son 664 menos 16. 648. 648 metros cuadrados los que se van a pintar. ¿Ese sería nuestro resultado entonces, patojos? No, porque falta lo de adentro, ¿no? Exactamente. Entonces lo vamos a multiplicar por 2. Entonces el área a pintar, vamos a poner aquí área a pintar, va a ser igual a 1296. 1296 metros cuadrados. Ese es el área que tenemos que pintar para esta bodega. Bueno, pues de esa forma ustedes también lo pueden aplicar para sus casas. O sea, si ustedes quieren hacer su proyectito donde tienen que estimar costos, esto miren, cuando uno lo hace en la casa, uno lo hace, aquí se va una cubeta, un galón, o se va una cubeta de ¿cuántos? De 5 galones o qué sé yo. Eso es más o menos como un estimado lo que uno hace cuando uno está en su casa. Y va a comprar eso y de una vez lo hace. Pero cuando se trata de bodegas, cuando se trata de que una cosa que uno va a estar proyectando, uno tiene que tratar, como es cuestión de costos, y uno tiene que ir a pintar un montón, por así decirlo, es necesario que uno calcule cuánto en realidad se va a necesitar para el total, para esa obra, para ese proyecto que uno va a hacer. Entonces sí es importante que sepan hacer los cálculos para ser lo más precisos posibles, porque si no son muy precisos que digamos, pueden incurrir a varias cosas. Uno, no compran la suficiente pintura para la casa, para la bodega, digamos, ¿sí? Si no compran la suficiente pintura, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ir a hacer otro viaje. Y hacer otro viaje, dependiendo de dónde se encuentren y cosas así, a lo mejor les cuesta más dinero. Entonces empiezan a incrementar los costos. Entonces, la idea sería que en un solo viaje se va a conseguir toda la pintura necesaria para su bodega. Si compra y si no hacen bien el cálculo, puede que también compren de más. Y entonces se van a quedar con pintura de más. ¿Y qué van a hacer con esa pintura? Solamente incrementar sus costos. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan hacer estos cálculos. En la casa, en una cuestión pequeña, tal vez no es tan necesario, ¿verdad? O sea, solamente al ojímetro dice uno, te va como una lata de pintura, un galón, ¿verdad? Voy a ir a comprar mi galón de pintura y vamos a ver cuánto pinto, cosas así, ¿verdad? Pero sí es bueno que ustedes sepan hacer cálculos como esto. Entonces, el área a pintar de todo esto es de 1296 metros cuadrados. Ese es el inciso A. Ahora, el inciso B, el costo total de mano de obra si se cobran 4 quetzales por metro cuadrado. Entonces, pues pasamos, si son 1296 metros cuadrados y se cobran 4 quetzales por cada metro cuadrado, entonces, ¿cuánto nos va a costar en total pintar esa estructura? 5184. Sí es dinero, ¿verdad? Bueno, yo no sé para ustedes, pero para mí esto sí ya es dinero. 5184 solo de mano de obra. Ahora, nos dice el inciso C, ¿cuántos botes de pintura se necesitan? Pero recordemos, dice, cada bote de pintura alcanza para 25 metros cuadrados. Entonces vamos a ver cuántos botes de pintura necesitamos. Si son 1296 metros cuadrados, entonces un bote de pintura alcanza para 25 metros cuadrados, entonces ¿cuántos necesitamos? 51.84. 51.84 botes.
claro que no nos van a vender .84 de bote. Entonces, en este caso sí lo vamos a aproximar al inmediato superior. 52 botes son los que vamos a ir a comprar. Este sería el inciso B, este sería el inciso C. De acá, este sería el inciso A. Y el inciso D, el volumen de la bodega. Entonces es 3.5 por 24 por 16. El inciso D sería volumen es igual a 3.5 multiplicado por 24 multiplicado por 16. Entonces el volumen es igual a ¿cuánto? 1344. 1344 metros cúbicos que podríamos, o sea que así a lo sumo, máximo podríamos almacenar 1344 metros cúbicos, máximo de lo que sea. Y aquí es donde ya empezamos nosotros así como que, bueno, si es agua, podríamos almacenar eso, pero claro, no vamos a almacenar agua en una bodega de esa forma, ¿verdad? Solo si fuera un depósito. Pero lo podemos ir calculando, por ejemplo, para café. Bueno, tenemos una bodega que tiene en total 1344 metros cúbicos. Entonces, esos metros cúbicos tenemos que saber, digamos, la densidad del café o cuántos costales o cuántos quintales de café caben en esa bodega. Claro que hay que hacer algunos cálculos, pues, o sea, tenemos que saber un quintal de café qué espacio o qué volumen ocupa. Así como, aparte es, digamos, con la densidad del café, que lo podemos hacer así, y aparte es con, por así decirlo, con la densidad de la forma del costal del café, que puede ser muy diferente. Entonces, habría que hacer, o se podrían hacer otros cálculos más para poder ver realmente cuánto podemos almacenar en nuestra bodega. Esos cálculos se pueden hacer matemáticamente. Hay otras personas que lo pueden hacer con la experiencia. ¿Verdad? Solamente, ahí caben tanto. Y ya, con la purísima experiencia. Pero digamos, el que no tiene experiencia, pues la puede adquirir a través de pensamiento. O sea, bueno, voy a ver cuántos quintales caben y voy a ir a medir. Y mide, y mira cuántos quintales caben en esa cuestión y ya tiene la relación. Entonces, cuando uno va a hacer un proyecto, puede determinar qué tamaño de bodega necesita para la cantidad de quintales que quiere vender y que quiere andar procesando en cada determinado tiempo, digamos, cada 15 días, cada 30 días, durante la época de cosecha de café. También lo pueden hacer con el maíz, lo pueden hacer con otras cosas más. Muy bien. Claro, no vamos a utilizar absolutamente toda la bodega para almacenar eso. Hay pasillos, hay cosas más, entonces se puede estimar un porcentaje de la bodega que se utiliza para eso. Entonces es una cuestión de ponerle cráneo y de pensar en esa situación. Bueno, ¿alguna duda con esto? Ingeniero, solo en la primera, en la área total, si no me quedó muy claro. Vos tenés esta pared de acá. Esta pared de acá tiene 24 por 3.5, ¿sí? ¿Cuánto da? Haceme el favor de hacer los cálculos ahí y solo 84. 84, muy bien. Entonces son 84 metros cuadrados. ¿Cuánto da la pared de esta otra de acá? Que también es un rectángulo, solamente que es de 16 por 3.5 también. 16 por 3.5. 56. 56 metros cuadrados. ¿Cuántas paredes de estas tenés? 2. Muy bien, entonces 84 por 2, 168, ¿no? Sí. ¿Cuántas paredes de estas tenés? 2 también. Por 2, entonces 56 por 2. 102. Muy bien. ¿Qué hace falta? El techo, ¿verdad? ¿Y el techo de cuánto es? De 24 por 16. ¿Cuánto es 24 por 16? 384. Muy bien. ¿Cuánto suma 168
más 112 más 384. 168 más 112 más 384. 664. Ahí están los 664 metros cuadrados. ¿Ya? Eso es lo que hicimos, pero con una fórmula quizá un poco más sencilla. Entonces, ya sabemos de dónde viene, ¿verdad? O sea, ya sabemos cuál es el proceso. ¿Patojo? Sí, ingeniero, hoy sí. Vale. Pero el asunto con esta es que la fórmula nos está facilitando un poco más el cálculo ese que aparece allí. Entonces, lo que hace la fórmula básicamente es lo siguiente, aunque incluso la podríamos, como que dice, quizá resumir un poco más. Bueno, no sé si sería resumirla o... No, tal vez no. Pero lo que hace la fórmula es que de una vez toma... Hay un proceso matemático ahí donde tenés que ver los factores comunes y todo eso. Es un proceso matemático lo que se hace ahí, pero no me voy a poner a hablar de eso. Tenés una pared acá de 24 y esta pared de acá, como que si fuera una caja de cartón, la cortamos y le vamos a poner una pared de 16 aquí. Entonces, en total, la pared, ¿cuánto mide? 24 más 16 y lo vas a multiplicar por 3.5 de alto. ¿Cuánto es 24 más 16? 24 más 16 son 40. Multiplicado por 3.5 de alto son 140. En total, 140 metros cuadrados. Pero eso es solamente de esta cara más esta cara de acá. Y como tenemos otras dos caras idénticas atrás, lo multiplicamos por 2 y nos da 280. 280 metros cuadrados. ¿Qué es lo que le hace falta? Sumarle el techo. Si le sumamos el techo 24 por 16, los mismos 664 metros cuadrados. Eso es lo que hace la fórmula. Sumar este 24 más 16. Entonces es como que si tuvieras una pared así continua, una pared continua, el alto es lo mismo, 3.5, pero la pared de largo tiene ¿cuánto? 24 y 16. ¿Ya? Eso es lo que hace esa fórmula. Claro, está que ustedes pueden verlo como una caja de cartón y empiezan, bueno, entonces voy a tener una pared de 24, una pared de 16, otra pared de 24 y otra pared de 16. ¿Y cuánto suma toda esta línea de acá? 24 más 16 más 24 más 16, que es lo mismo que 24 más 16 multiplicado por 2. Suman 80. Todo esto mide 80 metros. Multiplicado por 3.5. Por 3.5 son 280 metros cuadrados. Más el techo que es de 24 por 16, te da los mismos 664 metros cuadrados. ¿Ya, Patojo? ¿Está claro? Hoy sí, ingeniero. Muy bien. Esta cosa no quiere funcionar al 100. No sé qué le está pasando. Yo creo que ya voy a tener que cambiar algunas cosas. Bueno, ¿más dudas, Patojos? ¿Hay alguna otra duda? Ingeniero, verá que a mí me sacó la llamada y no vi cómo encontró el segundo. ¿El cuál? No sé. La segunda que eran los metros que vamos a pintar. Los metros que vamos a pintar. ¿Cuál es el segundo? ¿A qué se refiere con el segundo? Ah, pero El área a pintar se refiere a ella, creo yo, ingeniero. Este de acá. Y de segundo creo que se refiere a la segunda Entonces, operación. esto de acá, esto de acá, pues usted tiene que quitarle al área, o sea, usted está calculando el área del paralelepípedo rectangular, el área, digamos, lateral, que es de los lados, y del techo a través de esta fórmula. Son 664 metros cuadrados. Pero le tienen que quitar estos espacios, que estos espacios no se pintan. Las ventanas y las puertas, pues no se van a pintar como se pinta una pared. Entonces, hay que quitarle esos espacios. Entonces, ¿cuántas puertas tenemos? Dos puertas de 1 por 2, las dos. 1 por 2. Son dos puertas de 1 por 2. Más, ¿cuántos ventanales tenemos? Tenemos tres ventanales de 2 por 2. Tres ventanales de 2 por 2. Entonces, estos de aquí, yo no sé por qué esto no quiere pintar. Estas son las ventanas o ventanales y estas de acá son las puertas.
Ahora sí, niña. Sí, ya entendí, gracias. Ya le quitamos a esto, le quitamos esto, ya tenemos esto. Esto sería solamente el área pintada. Por 2, porque es interior y exterior, entonces tenemos esto. Muy bien. Si ya están las dudas con esto, uno de los problemas quizá más difíciles de resolver, bueno, tal vez no tan difícil diría yo, pero sí creo que lo tengo que resolver para que quede claro, que no quede dudas al respecto. Y es este de acá. ¿Quién sabe qué es una piscícula, mucha? Lo voy a leer. Hay peces. Muy bien, donde hay peces. Una piscícola para la crianza de alevines. Los alevines son las crías de los peces. Son los peces así chiquitos. Tiene la forma de un tanque horizontal abierto para agua que mide 15 metros de longitud. Sus extremos son trapecios isósceles con base menor de 5 metros, base mayor de 8 metros y sus lados no paralelos miden 5.22. Calcular la cantidad de agua necesaria para llenarlo completamente. Si se decide recubrir su área interna, ¿cuál es el área a recubrir? El volumen en metros cúbicos y litros cuando el depósito tenga agua a 3/4 de su altura. Muy bien, pues vamos a hacer esta situación, este ejercicio. Entonces, la piscícola para la crianza de alevines tiene la forma de un tanque horizontal abierto, o sea que no tiene tapadera. Para agua que mide 15 metros de longitud. Este es un dato, 15 metros de longitud. Sus extremos son ¿qué? Trapecios isósceles. Este es importante que ustedes sepan que es un trapecio isósceles. El trapecio isósceles entonces podría estar de esta forma, podría ser, pero para el tanque que uno diseña no lo hace de esta forma. O sea, si aquí está abierto de aquí y ustedes están, por ejemplo, acá, ustedes están, por ejemplo, acá, ustedes no van a diseñar un tanque de esta forma, sería muy difícil de manejar, de maniobrar. Entonces, no ese es el dibujo que queremos hacer, sino que el dibujo que queremos hacer tiene forma de trapecio, pero la base mayor del trapecio está aquí arriba. Prácticamente ustedes, por así decirlo, están acá. Aquí hay tierra, digamos, depende del diseño que ustedes tengan, y ustedes van a aplicar agua y lo van a aplicar, el agua la van a aplicar acá, ¿sí? Entonces este va a ser su tanque y por acá van a estar todos los peces ahí vivitos y coleando. Muy bien. Entonces, de esto, este es digamos el esquema de eso, pero voy a dibujarlo de otra manera porque de esta forma por el momento no me sirve, ¿sí? Entonces voy a dibujar el trapecio y este va a ser el trapecio, ¿sí? Y va a tener, este es un extremo y el otro extremo va a estar aquí atrás. Vamos a borrar esto de aquí. Y aquí va a estar el otro extremo que también va a ser un trapecio. Le voy a dibujar una línea punteada aquí para que se distinga. Y entonces, más o menos pueden ver que aquí atrás hay un trapecio, que no se parece mucho a este, pero ustedes imaginen que sí. Este trapecio atrás es idéntico a este trapecio de aquí enfrente. ¿Se comprende la figura, patojos? Sí, ingeniero. Entonces, acá está más o menos, no me gustó, pero lo voy a tratar de dibujar un poquito mejor porque este dibujo no me gustó y no sea que después van a decir que no, lo que pasa es que el profesor no dibujó bien, entonces yo no entendí. Y más o menos por acá. ¿Qué? Esa cosa está peor. Bueno, ustedes, mientras ustedes dibujan una obra de arte, déjenme dibujar esto. Dibujen ustedes bien ese trapecio, por favor. Para mientras voy a buscar una figura. Permítanme. ¿Cómo se llama? Piscícola.
Vamos a buscar una piscícola por ahí que represente lo que trato de... Lo que trato de representar. Tal vez este de aquí. Miren, piscícolas pueden tener muchas formas. En la escuela hay varias y miremos esta de acá. Muy bien. ¿Han estado ustedes allá en el, cómo se llama esta? Ninfas. En las Las ninfas. ninfas. ¿Han visto las piscícolas de ahí? Sí, ingeniero. Bueno, solo déjenme buscar una imagen mejor que la que les estoy proyectando porque ahí no se mira bien. Claro. Entonces, ahí depende de la tecnología que ustedes tengan, depende de los recursos con los que cuenten, etcétera. Entonces, todo va a depender para diseñar su piscícola, para poder hacer, diseñar la forma, para ver qué materiales con qué materiales la van a rellenar y todo eso. Pero yo me acuerdo que cuando yo entré a la escuela, allá por el rastro, para quienes conocen la escuela, sabrán dónde se encuentra el rastro viejo. Entonces fuimos a hacer, bueno, ya estaba hecho el agujero, lo que fuimos a hacer fue a poner el nylon. Entonces, por ejemplo, estas tienen nylon acá, miren, y acá no se mira, pero si estas no son como una piscina, digamos, con sus lados rectos, así, cabal rectos, sino que esto lleva su curvita por acá y el fondo es más angosto. Entonces acá lleva su inclinación y el fondo es más angosto. Entonces, la forma, digamos, que ustedes pueden ir viendo acá es la de un trapecio. ¿Sí se comprende el asunto, patojos? Entonces, ustedes tratan de hacer un agujero, más o menos, eso con tractor se puede hacer, ¿verdad? Y todo eso, pero más o menos va a quedar como un trapecio de esa forma. Pero en este otro extremo también es inclinado, o sea, no es recto como lo vamos a dibujar nosotros, sino que es inclinado. Entonces, en realidad tiene como la forma de una pirámide truncada, en realidad. Pero no nos vamos a complicar. En este ejercicio no tenemos ese caso. Nosotros en este ejercicio tenemos de que estamos diciendo que los extremos, es decir, de aquí para acá, tienen forma de trapecio. Este extremo de aquí también tiene forma de trapecio. El extremo de hasta por acá. Y entonces esta es la forma de la piscícola que nosotros estamos teniendo. ¿Ya? Y lo mismo, esa es la forma, pero claro, piscícolas van a haber un montón. Y esta está recubierta con nylon. Y entonces, si ustedes diseñan una piscícola como esta y quieren saber cuánto nylon van a utilizar, tienen que saber la forma o la forma de la figura que ustedes van a cubrir para poder calcular cuánto nylon van a utilizar. Entonces tenemos que una piscícola para la crianza de alevines, bueno, ya lo habíamos leído, ¿verdad? Entonces voy a tratar de dibujar mejor esta piscícola. ¿Ya la dibujaron ustedes? Ya, ingeniero. Bueno, vamos a tratar de dibujar esto lo mejor posible, que tampoco me está quedando bien otra vez. Bueno, les voy a pedir que pongan a funcionar el ratoncito ahí. Lo pongan a correr y entonces que imaginen que esto de acá es el trapecio de ahí atrás, es idéntico al trapecio de aquí al frente. Muy bien, más o menos está ahí. Ustedes ya saben que el agua va a ser aplicada aquí arriba, se va a llenar y van a haber peces. Y esta inclinación prácticamente es para que uno pueda bajar de una manera más cómoda y no así vertical. Muy bien, entonces cuando tenemos esta forma, esto de acá son, digamos, los extremos son trapecios. Dice que los lados no paralelos miden 5.22. O sea que estos dos lados de acá miden 5.22 metros. Este de aquí y este también mide 5.22.
sus extremos son trapecios, la base menor es de 5 metros, la base menor va a estar aquí, en este lado de acá, y la base mayor de 8 metros. Entonces la base mayor va a estar aquí, con 8 metros de longitud, y sus lados no paralelos miden 5,22. Entonces, calcular la cantidad de agua necesaria para llenarlo completamente. ¿Qué debemos hacer para llenarlo? Para calcular eso, patojos. Siempre les recuerdo, volumen entonces es igual a área por otra dimensional. Área por L, por ejemplo. $15 metros de longitud. Entonces, ¿qué hacemos para calcularlo? ¿Tenemos fórmula directa para hacer esto? No, de las que hemos visto no, pero la podemos construir. ¿Cuál sería la fórmula que usaríamos para calcular el volumen de esta figura, patojos? ¿Nadie? El área del, ¿cómo se llama? Del trapecio. El área del trapecio sería base mayor más base menor, multiplicado por la altura, dividido entre 2, multiplicado entonces por el largo. ¿Están de acuerdo? ¿Estás de acuerdo ahí? Sí. Entonces sería el área del trapecio, que es el área de esta cara de acá, extendida, digamos, hacia atrás. Es decir, como tomar el trapecio y andarlo barriendo hacia atrás, entonces se va a formar esta figura, digamos, de esta forma. Esto tal vez iba un poquito más por acá. Bueno, son detalles. Entonces, este sería el volumen de esta figura de acá. Entonces, el volumen va a ser igual a ¿qué? Base mayor, 8, base menor, 5, altura, ¿cuánto es la altura? Todo multiplicado por 15 al final de cuentas. Pero la altura, ¿de cuánto es? Ese es el problema. No conocemos la altura. Entonces, ¿la podemos calcular? Sí la podemos calcular. La voy a calcular aquí, en este lado de acá. Altura. ¿Cómo encuentro la altura? Ustedes saben que la altura está acá, puede estar aquí, puede estar acá. La distancia entre los lados que son Con el paralelos. teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras. Muy bien. Y entonces, ¿cómo sería? 5.22 al cuadrado Ajá, es igual a 5 al cuadrado más ajá. altura al cuadrado. Muy bien, ahí estamos. La altura es un cateto del triángulo. Acá, digamos, podría estar el ángulo rectángulo y la altura es un cateto del triángulo rectángulo. No, y la hipotenusa es 5.22. Entonces lo has hecho muy bien. Entonces tenés 100 puntos. Entonces vamos a tener la raíz cuadrada es igual a la altura. Entonces, ¿de cuánto les da la altura? Ingeniero, una pregunta ahí, ¿cuánto fue la base ¿De dónde? para el teorema de Pitágoras? 5 metros me dijo aquel. Ingeniero, ahí no son 5, es 1.5. ¿Y entonces Sí. cuánto es? La base para el, ¿cómo se llama? Es 1.5. 1.5. Ajá, no es 5. Sí, ¿Estás seguro? menos yo. Sí, porque la base menor es 5 y es como que poniendo dos triángulos rectángulo en cada orilla y restándole de ese 5 al 8 quedaría 1.5 cada lado, ¿no? Muy bien, tenés 100 puntos. Entonces, acá, esto es de 5 metros, ¿sí? Y esto tendría 5 metros. Si todo esto mide 8, pero esto de acá, y por eso es importante, son trapecios isósceles. Si esto de acá, o sea, si la diferencia entre 8 y 5 es de 3, entonces esto debe medir 1.5 y esto también debe medir 1.5, ¿ya? Entonces, acá esta base de acá es 1.5, no es de 5, no es de 5S, sino es de 1.5. Muy bien, ya con la corrección, ¿cuánto es la altura? Aproximado me salió 5. 5 ya aproximado, ¿sí? O sea, les da 4.99 y
otro 9 o algo por el estilo, y eso ya aproxima 5. Muy bien, entonces la altura sería 5 metros. ¿Así les da a todos, patojos? Sí, ingeniero. Muy bien, Sí. entonces son 5 metros los que vamos a poner aquí de altura. Y entonces, ¿el volumen de cuánto es? $487.5. 487.5 metros cúbicos, entonces. Muy bien. Ese sería el volumen, entonces, de esta figura de acá. 487.5 metros cúbicos. ¿Alguna duda con este, patojos? ¿Existe alguna duda, sugerencia, corrección, anhelo, tristeza? Ingeniero, solo es curiosidad, ese triángulo también se podría resolver por funciones trigonométricas. Sí. Tristezas también. Sí, se pueden con las ecuaciones trigonométricas o las identidades trigonométricas, las cuales vamos a comenzar a ver en la práctica siguiente. Sí, se puede, algunas cosas sí se pueden determinar a través de eso. Pero en este momento no las conocemos, entonces no lo hacemos así, ¿verdad? Pero sí lo podemos hacer. Ya después van a ustedes aplicar las formas como les convenga y les ronque la gana, por así decirlo, ¿verdad? Pero cuando ya tengan más herramientas. Estas son como puras herramientas, puras herramientas, puras herramientas. Entonces, ven una situación y tienen que resolver esa situación y entonces miran qué herramientas tienen para poder resolver esa situación. Por ejemplo, en este caso es sencillo, solo área por el largo y ahí estamos, ¿verdad? Pero si alguien sabe de cálculo integral, también lo puede resolver con cálculo integral. Que la base del área por largo también sería la misma, pues, pero también lo pueden hacer. Todo depende de las áreas con las herramientas con las que uno cuente. Muy bien, solo terminemos de resolver este. Si se decide recubrir su área interna, ¿cuál es el área a recubrir? Entonces, el área interna está compuesta por, ¿qué cosas? Digamos, un trapecio de este lado y otro trapecio idéntico de este lado. Entonces, el área interna, digámosle área de trapecios. Le vamos a poner área de trapecios acá. Va a ser igual a que, como son trapecios, la base mayor va a ser de 8, más la base menor que va a ser de 5 por la altura que es de 5 dividido dentro de 2, multiplicado por 2. Lo vamos a poner mejor aquí. Como son dos trapecios, lo vamos a dejar acá con este 2. 2 multiplicado por todo esto, ¿sí? ¿Cuánto les da? Área de trapecios. ¿65? 65 metros cuadrados, ¿verdad? ¿A todos les da lo mismo? Ujú. Sí, ¿verdad? Porque es un trapecio acá y otro trapecio de este otro lado, hasta el fondo. Entonces, es prácticamente esto mismo de acá, sin el 15, ¿verdad? Esto mismo de acá. Para el área de este trapecio, multiplicado por 2, ya tendríamos el área de los dos trapecios. Acá, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué figura tendríamos acá? Con esta pared, digamos, lateral, esta pared del lado derecho. Rectángulo. Sería un rectángulo. Ese rectángulo está inclinado. Sí lo ven, ¿verdad? Pero es un rectángulo. Que no lo van a pensar, este es un rombo o es un romboide. No se vayan así. Es un rectángulo, es una pared rectangular. Es como un rectángulo solamente que le dieron una inclinación. Solo la doblaron. Entonces tendríamos que esa pared, ¿cuánto tiene de largo? De largo 15. ¿Cuánto tiene de acá? 5.22. 5.22. 5.22. Entonces sería 5.22 multiplicado por 15, pero como son dos paredes, lo vamos a multiplicar por 2. Ustedes me dicen cuánto da. Mientras tanto, el fondo es de 5 por 15, ¿verdad?
mientras tanto. ¿Cuánto les da de eso? $5.22 por 15 multiplicado por 156.6. 156.6 metros cuadrados. Entonces, ¿cuánto sería la suma de todo eso? Más 75 más 65. El fondo entonces es de 5 metros por 15 metros, 75 metros cuadrados. Le da 296.6 metros cuadrados. Sí, ingeniero. Muy bien, entonces eso sería lo que habría que recubrir. Ya ustedes miran qué material utilizan para recubrir esa cuestión. Si lo van a hacer de concreto, si lo van a hacer con nylon. Claro que si lo van a hacer con nylon, habría que comprar un poco más, ¿verdad? Porque hay que cubrir un poquito más, o sea, hay que pasarse un poco más de las paredes para terminar de cubrirlo mucho mejor. Y se compraría más nylon, pero ya tienen la cantidad mínima de nylon que necesitarían para recubrir toda esa piscícula. Muy bien, nos vamos a quedar pendientes entonces con el inciso C, eso lo vamos a resolver el día lunes porque ya nos pasamos del tiempo el día de hoy y nos vemos entonces en el examen y luego el lunes. Pasen feliz. Hoy a las 5 el examen, ¿verdad, ingeniero? No sé si es a las 4:30 o a las 5. Tengo que ver el horario, ¿no? Miremos el horario para ver eso. A las 5 creo que dijeron en la modificación. La modificación. Creo que a las 4:30 me lo pusieron. Bueno, ahí lo miramos en el chat del grupo. Gracias, ingeniero. Bueno, pues jóvenes,